Entonces, el hebreo es un puente para conectar con la luz. Entonces, el hecho de que una persona cante el Salmo, por ejemplo, el 32 en hebreo y lo hace una y otra vez, va a empezar a sentir esa contrición, esa tristeza que le va a permitir pedirle perdón al Creador y realmente entrar en un estado donde pueda unirse al Creador. Pero esto se da por el Debekut, que es la unión con el hebreo. Entonces, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de esta semana. Seguimos en el estudio del libro de Rabbi Nachman de Breslev, Meditación, Fuerza Interior y Fe. En este curso que hemos llamado aquí en YouTube, Pasos para Expandir el Alma, estamos en las características de cómo debe ser la oración, cómo debemos acercarnos a Dios, cómo es que debemos enfocar nuestras plegarias a la luz. Y bueno, hoy vamos a hablar de la simpleza. Dice, el Rebbe amaba el servicio simple de la gente común. Mucho le gustaba que la persona fuera capaz de recitar las plegarias opcionales que se encuentran en los libros de oraciones recitados por mucha gente simple. En muchas ocasiones nos dijo que siempre debíamos cantar los himnos de la mesa de Shabbat. Mucho se disgustaba con aquellos que se creían demasiado sofisticados como para cantar esos himnos en la mesa de Shabbat y al final del Shabbat. Lo mismo con respecto a otros servicios simples. La esencia del judaísmo es la simplicidad y la absoluta inocencia sin ninguna clase de sofisticación. Bueno, esta parte de ser simple tiene mucho que ver con que nosotros entendamos que debemos ser nosotros mismos, que nuestras plegarias realmente deben salir desde nuestro corazón, que más vale el canto de un salmo, de un corazón que verdaderamente está arrepentido, de una persona simple, de una persona que a lo mejor no es un erudito, que no es una persona con un alma elevada o con un nivel espiritual alto, una persona simple que canta un salmo con su corazón porque está realmente humillado y arrepentido de su manera de comportarse y realmente quiere hacer un cambio en su vida. Esa plegaria de esa persona que sale de su corazón, pues es la plegaria que Dios escucha. Y una de las características entonces de las plegarias debe ser la simpleza. Entre más simples sean las palabras, entre más vengan realmente de nuestra alma, realmente de lo que sentimos y estamos experimentando, pues mayor poder nuestras plegarias van a tener. También dice, antes que el Rebbe se enfermara con la enfermedad que le llevaría su vida, solía cantar los himnos de la mesa de Shabbat y del cierre de Shabbat. Entonces, entre más elevada es una persona espiritualmente, la persona más debe conectar con lo simple, porque en esa simpleza está la luz del Creador, porque sabemos que en lo más simple, en esas pequeñas cosas, en esas situaciones aparentemente tan simples, es donde realmente está la grandeza, es donde realmente está la bendición, es donde realmente podemos acceder a la sabiduría del Creador. Dice, cierta vez una persona le preguntó al Rebbe qué prácticas debía utilizar para acercarse al Santo bendito sea. El Rebbe le dijo que estudiara ciertos temas de Torah. Cuando la persona le contestó que no tenía la habilidad de aprender temas, el Rebbe le respondió que mediante la plegaria uno puede lograr lo que sea. Con la plegaria uno puede adquirir todo el bien, así sea en el estudio o en la habilidad de servir al santo. Entonces, cuando una persona realmente quiere estudiar y quiere aprender y quiere llenarse de la sabiduría divina, a través de la plegaria le podemos pedir al Creador que nos dé acceso a la sabiduría divina. O sea, tenemos que aprender que la plegaria nos puede dar acceso a todo, al estudio, nos puede dar acceso a que encontremos como la ventana de la sabiduría, nos puede dar acceso
a que tengamos plegaria constante, porque nosotros le podemos pedir a través de la plegaria que nos haga constantes, que nos permita, que nos abra los tiempos, que nos abra los espacios para poder dedicarle una hora diaria a orar y una hora diaria a meditar y a pedir por Él, que la oración que hagamos realmente nos rompa el corazón, para que nosotros podamos entregarnos a Dios, para que podamos entregarnos en perfecta oración con palabras simples, con una actitud simple, simplemente como si la luz del Creador estuviera aquí presente frente a ti y hablaras con la luz, con la presencia de la luz, y de esa manera vas a poder ir como accediendo a niveles cada vez más altos espirituales. Entre más alto espiritualmente es una persona, su vida se vuelve más simple, inclusive te explica temas de sabiduría de una forma más simple, porque esas palabras tan simples ocultan todo el proceso difícil y largo que ha vivido esa persona. Dice: con la plegaria uno puede adquirir todo el bien, así sea en el estudio, la habilidad de servir al santo, bendito sea, en la santidad o en todo otro bien que puede existir en todos los universos espirituales. También le podemos pedir por nuestra santidad, porque nos ayude a manejar, a modificar nuestro comportamiento reactivo, porque nos ayude a transformar nuestra realidad. El concepto más importante de la plegaria es el de la unión al santo bendito sea, que se llama Debekut, o sea, cuando nos unimos al creador del universo. Por eso es mejor servir al santo bendito sea en la lengua madre. Cuando uno eleva la plegaria en el idioma en el que se expresa comúnmente, su corazón se encuentra muy cerca de las palabras y puede entonces unirse a esas mismas palabras, y así será capaz de unirse aún íntimamente al santo bendito sea. Sin embargo, los hombres de la Magna Asamblea establecieron un orden de la plegaria en hebreo y nosotros debemos recitarla en esa lengua. Bueno, pues esto está hablando de los judíos, pero realmente nosotros podemos expresar la plegaria en nuestra lengua, o sea, podemos expresar la plegaria en nuestra lengua. Creo que esta enseñanza de la oración y de cómo hacerla y de cómo estructurarla es como sumamente importante, porque de esta manera podemos tener acceso a todo como lo estamos viendo, ¿no? O sea, podemos tener acceso a mayor capacidad de tener sabiduría, podemos tener acceso a una mente, un corazón más abierto a la enseñanza, abierto a la práctica. Pero aún así, lo principal es concentrarse en el sentido simple de las palabras. Este es el concepto más importante del servicio. Cuando oramos por nuestras necesidades al santo bendito sea, con esta técnica uno puede alcanzar una unión mística con el santo bendito sea. Entonces, la idea es alcanzar una unión mística con el santo bendito sea. Si la persona habla en hebreo como lengua madre, no tendrá que hacer ningún esfuerzo especial para retener en su mente el significado de las palabras. Deberá meramente prestarle atención a las palabras que dice. Esa es la intención principal o la kavaná que uno debe tener durante la plegaria. Entonces, cuando hacemos salmos, por ejemplo, y tenemos les recomiendo que compren un libro de salmos en español, viene en hebreo y tiene la fonética. La fonética es cómo se pronuncia el hebreo. Y tú cantas los salmos con la fonética, de esa manera es como si pronunciaras las palabras hebreas, y eso te genera un debekut, como lo revela aquí en esta parte Rabbi Nachman de Breslev. Entonces, a veces por cantar, por conectar con el hebreo, nos genera un debekut. Es por eso también, por ejemplo, cuando estudiamos la Torah, hay por ahí unos libros que se llaman Humash, y en el Humash pues viene en hebreo, viene la Torah en hebreo, viene el español, que es como el texto en español, y viene la fonética de cómo pronunciar el hebreo. Y el hecho de que nosotros nos sentemos y pronunciemos el hebreo es como si leyéramos la Torah. En ese momento ocurre debekut, ocurre una unión con la luz del Creador.
Entonces, el hebreo es un puente para conectar con la luz. Entonces, el hecho de que una persona cante el Salmo, por ejemplo, el 32 en hebreo y lo hace una y otra vez, va a empezar a sentir esa contrición, esa tristeza que le va a permitir pedirle perdón al Creador y realmente entrar en un estado donde pueda unirse al Creador. Pero esto se da por el Debekut, que es la unión con el hebreo. Entonces, sin embargo, por ejemplo, puedo hacer los salmos con la fonética y una vez que estoy en esa conexión de Debekut, puedo empezar a hablar con Dios en mi lengua. Entonces, lo podemos enfocar de esa manera para aprovechar todos los beneficios que nos está revelando Rabbi Nachman de Breslev, ¿no? Entonces, acuérdate, o sea, si tienes la oportunidad de tener una Torah o tienes un libro de salmos, pues ábrelo y repítelo en hebreo para que haya ese Debekut. Cierta vez escuché al Rebbe hablar de un hombre simple a quien le resultaba difícil orar con sentimiento. El Rebbe le dijo que debía recitar con sentimiento solo las plegarias preliminares antes de Baruch Shamar, pues era posible que en esta encarnación solo necesitase rectificar esa parte del servicio, dado que esto ya había sido rectificado en la reencarnación previa. De modo que en esta encarnación solo debía recitar con concentración y sentimiento las partes anteriores a Baruch Shamar. Debía, por lo tanto, poner toda su fuerza y concentración en esa porción del servicio. Una vez logrado, debía recitar la siguiente porción del servicio, desde Baruch Shamar hasta Vayivarech David. Debía entonces recitar esa porción con la mayor concentración y sentimiento. Es posible continuar de esta manera a través de todo el servicio, por lo tanto, entonces no es necesario agobiarse tratando de perfeccionar todo el servicio de una sola vez. Se debe más bien hacer el esfuerzo de decidir al menos un poco de la concentración adecuada. Obviamente siempre es posible concentrarse en una sección pequeña del servicio. A partir de ahí, poco a poco, uno puede ir agregando otras porciones. Entonces, nos está hablando de la importancia de tener la concentración bien clara en lo que estamos orando, en lo que está en nuestras plegarias. Si estamos haciendo salmos, pues nuestra concentración en lo que estamos diciendo. Y eso es lo que genera la conexión de unión, de Debekut. En otras partes del escrito del Rebbe se explica que en la mayoría de los casos uno no puede recitar de manera apropiada todo el servicio, sino solo una pequeña parte. Esto se debe a que cada persona solo puede recitar de una manera apropiada la parte del servicio que se relaciona con su estado espiritual. Así, hay amos de las manos y amos de los pies. Entonces, dice que solo se puede recitar de manera apropiada la parte del servicio que se relaciona con su estado espiritual. Entonces, esto es lo que se da en las oraciones de la mañana, en las oraciones de la tarde, que probablemente tú no estés haciendo ni las conozcas. Y a lo mejor lo más importante es que empieces a hacer salmos, te conectes con esos salmos, te vincules con Debekut y esos salmos, y de esa manera vas a ir pudiendo acceder a esta misma bendición. Dice, uno no debe desanimarse si ve que solo puede concentrarse en una pequeña porción del servicio. Es posible a veces tener una buena concentración y de pronto sentir que se quiebra y no ser capaz de continuar con un servicio apropiado, porque por más que lo intente, esa es a veces la manera en la que las cosas deben ser, tal como se trató. Por lo tanto, en tal caso, uno debe hacer esfuerzo de recitar el resto del servicio con absoluta simpleza. Con esto el Santo Bendito sea lo ayudará a despertar de modo que sea capaz de recitar el resto del servicio con la atención apropiada. Entonces, pues aquí nos está dando tips de cómo mantener la atención en lo que estamos diciendo, a pesar de que te tome un tiempo, ¿no? O a pesar de muchas cosas físicas que se oponen, pues que tú puedas tener
tener la concentración, dice, y si no es digno de un despertar espiritual durante el servicio, lo que está hecho está, luego podrá tratar de recitar un salmo o algunas de otra plegaria opcional con concentración. Entonces puede ser que recitemos algún salmo con concentración y esa puede ser la plegaria que abra los cielos. Entonces aquí nos están diciendo cómo abrir los cielos. La plegaria tiene que ir con toda la concentración, eso abre los cielos. Esa sería la parte importante de la plegaria, que realmente haya respuesta a tus plegarias. Entonces aquí pues nos está mostrando esta parte de cómo conectar realmente y cómo ir realmente a la plegaria. Dice, por lo tanto, cada persona debe hacer su parte, debe recitar las palabras del servicio con absoluta simpleza, prestando atención a lo que está diciendo. En la mayoría de los casos comenzará automáticamente a lograr la concentración y conciencia apropiadas. El Rebbe afirma por otra parte que la persona debe fortalecerse en la plegaria incluso cuando no es digna de orar, con la unión espiritual necesaria, aunque sus plegarias no sean fluidas en un momento así, deberá fortalecerse en la oración con toda su energía, con toda su concentración. Y cuando llegue a ser digna de orar con una unión espiritual, la fluidez necesarias, podrá entonces elevar todas las plegarias juntamente con aquella que recita de la manera apropiada. Entonces la idea es que poco a poco vayamos con la intención mejorando nuestras plegarias. Y mejorar nuestras plegarias significa pues que abramos los cielos con nuestra plegaria. Por eso la plegaria debe venir del corazón, debe ser una plegaria simple. Y aquí nos está diciendo debe tener toda la concentración en lo que uno está diciendo. Entonces, en el tema de la pareja o en el tema de las relaciones, pues simplemente debo dejar que florezca mi energía, ¿no? Y poner atención en lo que estoy diciendo, ¿no? Y poner atención en lo que estoy diciendo y dejar que fluya desde mi corazón esa plegaria y mantenerme conectado con mi plegaria a través de mi atención y mi concentración. Este hecho se encuentra aludido en las palabras de Moisés. Yo oré a Dios en ese tiempo diciendo, Moshe estaba diciendo, yo le rogué al Santo bendito sea en todo momento con la unión espiritual o sin ella. Pero en el tiempo de decir, cuando fui digno de la plegaria con unidad espiritual, fluidez, fui capaz de elevar junto a las plegarias en las que logré la propia concentración, incluso aquellas que recité de manera inapropiada. Entonces, llega un momento donde la plegaria abre los cielos y entonces ya las formas no importan. En otro lugar el Rebbe dice que las plegarias de una persona se encuentran a veces vacías de entusiasmo y de sentimiento. Momentos, dice, en tales momentos uno debe despertar sus propias emociones y hacer que las palabras ardan como fuego en el corazón. Entonces las palabras deben de encender el corazón. A veces, por ejemplo, yo logro encender el corazón cuando comienzo a agradecerle a Dios y le agradezco me pongo a agradecer por todas las cosas que a veces ni siquiera vemos. Me pongo a observar la mañana y empiezo a agradecer por la mañana, por el viento, por el sol, por todas las cosas. Y empiezo a agradecer. Llega un momento donde siento mi corazón encendido. Cuando el corazón está encendido, como dice aquí, significa que ahí ya estamos en modo oración. Ese es como el despertar del modo oración. O sea, a veces las personas hablamos con la luz, hablamos con Dios, pero no, nuestro corazón no se enciende. Y simplemente estamos hablando desde nuestro ego con el Creador. Cuando se enciende el corazón, la plegaria comienza a surgir desde el corazón. Una persona puede a veces provocarse al punto de llegar a la ira. Es como dice la gente, monto en cólera. Uno debe hacer lo mismo durante la plegaria. ¿Y cómo ser la persona que monta en cólera? Uno debe provocarse a sí mismo, evocar aquellas emociones, sentimientos de dentro de su plegaria. Entonces debemos de evocar emociones y sentimientos dentro de su plegaria. O sea,
Señor, por favor, déjame sentir arrepentimiento. Señor, por favor, déjame sentir que estoy completo. Déjame sentir este estado de certeza. Es importante que se lo pidamos a Dios para que nos traiga esa sensación, para que nos traiga también ese sentir. Y ese sentir es lo que va a abrir la dimensión de la sabiduría. Es posible que al principio este entusiasmo pueda ser forzado pero eventualmente llegará a ser real. Parecerá que el corazón se inflama con la alabanza del Santo bendito sea y la persona será digna de experimentar la verdadera plegaria. Entonces la persona será digna de experimentar la verdadera plegaria, o sea, cuando el corazón se inflama. Te digo que se logra por ejemplo, yo lo logro agradeciendo. También una manera en la que logro inflamar mi corazón es a través del rezo del rosario. Cuando hago un rosario, mi corazón se inflama y en ese momento puedo hablar con Dios abiertamente. También otra forma en la que se inflama nuestro corazón es a través de del decreto. A veces los decretos, cuando los decretos los encauzamos a sentir paz, a sentir quietud, a estar bien, pues simplemente desaparecen todas las barreras y el corazón se enciende. Si nuestro corazón se enciende, pues a partir de ahí es donde nosotros podemos empezar una verdadera plegaria. Entonces, sí es importante saber encender nuestro corazón, es muy importante, trascendente, yo creo, saber encender el corazón. Cada uno debe descubrir su manera. También una manera en la que yo enciendo mi corazón es a través de los salmos. Si empiezo a hacer un salmo y pongo mi atención en la sensación que me deja el salmo en el corazón y lo vuelvo a hacer y la vuelvo a poner atención, vuelvo a repetir el salmo, vuelvo a poner mi atención ahí y así sucesivamente hasta que comienzo a entrar en un estado donde me siento inflamado en el corazón. En ese momento, pues, aprendes realmente, ¿no? En ese momento realmente aprendes cómo es, a partir de dónde debe surgir la oración. A partir de qué lugar debe surgir la oración. Es posible que al principio este entusiasmo pueda ser forzado, pero eventualmente llegará a ser real. Parecerá que el corazón se inflama con alabanza al Santo bendito sea. La persona será digna de experimentar la verdadera plegaria. Entonces la verdadera plegaria es la que surge del corazón inflamado. Y esto se da cuando estamos en estados profundos de quietud, de paz. Y bueno, pues sin más, amigos, vamos a dejar hasta aquí nuestro video de hoy. Vamos a empezar a practicar la oración. Les recomiendo que practiquen y que vayan agradeciendo y agradeciendo y agradeciendo por todas las cosas que han vivido durante el día. Y sientan ese agradecimiento. Esto nos va a permitir que podamos entrar en un estado donde nuestra paz interior, nuestra plegaria sea una verdadera plegaria y realmente fluya como debe fluir. Entonces, pues agradezcan todo, lo más simple deben de agradecerlo más, porque ahí es donde está la luz y a partir de ahí, pues vamos a comenzar nuestra conexión y nuestra conversación con el Creador del universo. Así que pues nos vemos la siguiente sesión.